sello. Bienvenidos a este Cara y Sello en Cable Noticias. En Colombia y en el mundo, ¿qué lecciones empresariales nos puede dejar este Mundial de Fútbol? ¿Qué decir de la confianza? ¿Qué decir de esa mentalidad ganadora? Del trabajo en equipo, de la disciplina, muchas cosas que nos pueden interesar y ayudar a lo largo de nuestra vida profesional y por supuesto personal. Ese es nuestro tema de la siguiente media hora. Los queremos invitar muy especialmente a esta charla con un experto en neurolingüística. Estaremos hablando con Carlos Maldonado. Él es presidente de CUME. CUME es la abreviatura de Cuerpo, Mente y Espíritu. Bienvenidos a todos nuestros televidentes y bienvenido, señor Carlos, ¿cómo está? Hola Gina, ¿cómo está? Muy bien, quisiera empezar a manera de introducción contándole a los televidentes que muchas veces pensamos que una persona exitosa o cuando vemos algún éxito que ocurre de la noche a la mañana, que no hay nada detrás, ¿verdad? Sí. Pues realmente, efectivamente, no es que no haya nada detrás. Es comprobado que nada sucede por casualidad. Todo sucede por causalidad. Hay un proceso de preparación detrás y lo hemos visto en muchos de los equipos que han participado en este Mundial de Fútbol. Casos que pueden ser aplicados a los conceptos y a los desarrollos empresariales. Bien, vamos a comenzar entonces con la explicación a nuestros televidentes de qué es programación neurolingüística. Bueno, el cerebro es una cajita que a veces es subutilizada, Gina. No comprendemos que todo lo que recibe son órdenes y a veces o le damos órdenes o recibimos órdenes que finalmente van a producir ciertos resultados. Cuando digo no soy capaz de, no sirvo para, esto va a ser muy difícil, pues es evidente que el cerebro recibe esos mensajes porque el cerebro no analiza. En la medida en que yo pueda aprender a programar mi cerebro, tal cual como programo un computador, quitando o colocando programas a placer, pues asimismo voy a obtener resultados diferentes a los que siempre obtengo y en este caso en el mundo empresarial. ¿Cómo se hace esa programación del cerebro? Es decir, es un trabajo que ¿cómo se hace? El cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio racional, y el hemisferio derecho, que es el emocional, que es donde están nuestras creencias, es lo que la gente conoce como el inconsciente. A partir de múltiples herramientas yo puedo entrar a mi inconsciente, entrar a ese hemisferio derecho y modificar programas. Esos programas me hacen comportarme de una manera X y ese comportamiento me va a producir un resultado X. Luego, si hay un resultado en mi vida con el que no estoy muy feliz, entonces indiscutiblemente voy a tener que cambiar ese programa que me está haciendo comportarme de esa manera para obtener ese resultado. Nos contaba que muchas veces se dan problemas porque hay creencias, ¿verdad? Creencias. Correcto. Y no muchas veces, a ver, hay creencias porque hay algo que a uno le pasó y entonces creen eso, ¿verdad? Así Pero es. muchas veces son creencias, cosas que uno no ha vivido, sino que simplemente las ha escuchado. Correcto, porque las creencias tienen se generan de varias formas. Digamos que el 70% de las creencias de todos nosotros como personas se generan en el vientre materno, el 25% se genera de los 0 a los 7 años y el 5% restante de ahí en adelante, que pueden ser producto, como tú muy bien lo estás diciendo, de eventos emocionales. No sé, te robaron en la calle X, entonces se te genera una creencia de peligro sobre esa calle X, a partir de cosas que vives o indiscutiblemente cosas que recibes. Lo que nosotros, por ejemplo, enseñamos es eso, o aprendes a programar tu cerebro o sin duda alguna los demás te lo programan. Qué interesante. Vamos a ver entonces la primera lección que deja este Mundial de Fútbol para las empresas. En su opinión, ¿cuál sería la más importante? Hablamos de 6, puede haber más, pero sí, para empezar, ¿cuál sería? Fundamental que el éxito corporativo es grupal, no es individual. Y eso obliga de una manera muy positiva a las empresas a trabajar en equipo y a entender que cada miembro del equipo es fundamental en la ejecución de proyectos. Si queremos asemejar eso al Mundial, pues miremos el caso de Colombia. Cuando sucedió el tema Falcao, mucha gente pensó, bueno, hay equipo, pero habían dudas en que si Falcao era la columna vertebral o no.
pero miremos cómo la unión del grupo puede hacer que el resultado, y se dio que el resultado colectivo fuese tan importante que Falcao, sin querer decir que lo olvidemos, pasara a un segundo plano. Entonces el éxito corporativo, y ese corporativo es la selección, está totalmente relacionado a lo que se haga en equipo y a la mentalidad de un equipo que no necesariamente depende de una sola persona. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajar en equipo? Es decir, porque de pronto la persona siempre quiere en un nivel individual lucirse, y si a él no le salen las cosas bien, pues fue él y punto, pero en equipo las cosas son muy diferentes. Correcto, creo que utilizaste la palabra adecuada y es lucirse, porque finalmente cuando tú trabajas en un equipo estás entendiendo que lo que tú haces es fundamental para todas las áreas. No lo que tú haces solamente va a tener reflejo en ti o en tu área. Eso para una empresa es lo más complejo de entender. Todo lo que yo hago tiene una relevancia y tiene una importancia directa o indirecta para otras áreas de la compañía. Entonces no vale el yo soy a nivel corporativo, sino es más importante nosotros somos y así el resultado que se obtenga. Ahora, ¿cómo generar esa confianza en el grupo? Porque, bueno, si hablamos de confianza, yo digo, pues cada uno se da confianza y lo logra. Vamos a ver. Pero para hablar ya en algo grupal, ¿cómo se logra confianza? ¿Cómo se genera? Pues mira lo interesante, porque la única forma de que haya confianza grupal es que cada miembro del equipo se sienta útil dentro del equipo. Porque el error mental es, bueno, yo no importa que la embarre porque finalmente tengo a Gina que me está respaldando, o si Gina la embarra, pues no es problema mío. Pero finalmente cuando hay un convencimiento individual de que yo soy un ser supremamente importante dentro del equipo, imagínate ese resultado a nivel corporativo. Si cada miembro del equipo tiene y se da la importancia que es, pues el resultado colectivo definitivamente prima sobre ese resultado individual, y eso es programar la mente para eso. Nosotros no estamos preparados, Gina, generalmente para entender los elogios. A una persona le dicen, qué bien lo hiciste, y esa persona responde generalmente, no, pero no es para tanto, muchas gracias. Cuando ese elogio hace parte de esa programación, y esa programación es fundamental para obtener buenos resultados. Qué interesante. Vamos a ver, después de del trabajo en equipo, la segunda lección que dejaría este mundial, en su opinión, ¿cuál sería? Lección empresarial. Bueno, definitivamente que el estado mental prima sobre las capacidades físicas e incluso sobre las capacidades intelectuales. Te pongo el ejemplo de Costa Rica. Por Costa Rica nadie daba un peso porque estaba en el famoso grupo de la muerte, pero eliminó a 2 campeones mundiales y llegó hasta una instancia como los cuartos de final. Entonces, prima más cuando a nivel corporativo hay gente que en las empresas tiene excelentes coeficientes intelectuales, pero si eso no va acompañado de un nivel de inteligencia emocional y de preparación mental, seguramente tus capacidades intelectuales no van a sobresalir. Y por eso prima más que haya una adecuada programación en lo mental para estar dispuesto a desarrollar un trabajo. ¿Qué tips nos podría dar para tener una mejor inteligencia emocional? La primera, creo que lo decíamos en la pregunta anterior, lo fundamental es reconocerse a uno mismo como la persona más importante de su vida. Ya. Yo te invito a que hagas el ejercicio, y muchas personas que nos están viendo a que lo hagan. A una persona le llegan con un regalo a la casa, feliz cumpleaños, y la frase suele ser 2 puntos, oye, muchas gracias, no te hubieras molestado. Ese no te hubieras molestado es no me lo merezco. Entonces, finalmente, para poder generar confianza y desarrollar altos niveles de inteligencia emocional, no se trata de esconder las emociones, se trata de administrarlas, pero fundamentalmente arrancas o logras hacer eso en la medida en que haya un reconocimiento de tipo personal. Mucha gente en el mundo empresarial se confunde, podría llegar a tornarse a ego. No se trata de ego, se trata de autorreconocimiento, se trata de entender qué significo como persona y qué papel tengo dentro de un grupo, dentro de una empresa, dentro de un equipo de trabajo para poder lograr un resultado que sea adecuado. En ese contexto, también hay que decir que una de las lecciones también de las que usted habla es reconocer
las falencias, ¿no?, del equipo a nivel individual, en qué tenemos que trabajar o qué es lo que tenemos que corregir, y eso lo vimos bastante en este Mundial. Por supuesto, lo primero es asumir, es una de las lecciones más importantes. Cuando hablo de asumir me refiero a asumir tus actos, tus palabras, y asumir hasta qué punto o en qué punto debes cambiar y modificar cada una de las cosas que estás haciendo. No se trata de echarle la culpa al otro. Podríamos decir de una manera muy respetuosa que mucha gente practica después del fútbol y el ciclismo deportes como quejarse, deportes como juzgar o deportes como culpar a otro. Y en la medida en que eso aparezca dentro de nuestro lenguaje, dentro de nuestra programación, no vamos a ser capaces de asumir esa responsabilidad de lo bueno o lo no tan bueno que pasa. El nivel de inteligencia emocional radica en que si no logré la meta corporativa que tenía, sea capaz de asumirlo entendiendo que di lo mejor, que puedo corregir de eso que hice para volver nuevamente a hacerlo y generar el resultado que estoy esperando. Y es fácil hacerlo así como decirlo, es decir, cuando usted hace coaching con empresas y les plantea que hay que reconocer las fallas y de pronto devolverse y corregir, ¿qué tan fácil es? Pues mira, cada vez es más sencillo. Yo te podría decir por mi experiencia que hace 6 o 7 años ese reconocimiento no era tan fácil, tanto inclusive por géneros, hombres o mujeres, como por las mismas compañías. Era más fácil para una compañía decir, estoy bien, estos errores son normales, no tengo mucho que corregir de fondo, siempre se corregía de forma. Hoy te puedo decir que las compañías nos contratan cada vez más para trabajar en aspectos que tengan que ver con ese reconocimiento de que hay algo que cambiar. Quien aprende programación neurolingüística, Gina, es porque reconoce que debe cambiar algo en su vida para tener resultados distintos. Bien, permítanme hacer en este punto una pequeñísima pausa. Venimos a hablar de las otras lecciones empresariales que nos deja este Mundial de Fútbol y los invitamos, por supuesto, muy cordialmente a que continúen con nosotros. En segundos regresamos con el segundo segmento. Tenemos un país muy lindo, un país que es distinto a lo que mucha gente opina y ustedes lo están mostrando. Esa fiesta que se ha hecho no solo en Colombia, sino que se está haciendo en Brasil, en la calle, en aeropuertos. La noticia siempre es un aliado del fútbol colombiano, es un aliado de nuestras selecciones, de manera que síganos acompañando y ahí trataremos siempre de seguir dando lo mejor. Latin Angels, donde la tentación te lleva de viaje. Por Cable Noticias, 24 horas de información. Regresamos con Cara y Sello. Muy bien, continuamos en este Cara y Sello.
hoy hablando de las lecciones empresariales que nos deja este Mundial de Fútbol, Brasil 2014. Vimos muchos ejemplos allá de trabajo en equipo, de liderazgo, de autocontrol. Y vamos a hablar de muchas más lecciones en este segundo segmento. Les recordamos que estamos con Carlos Maldonado. Él es presidente de CUME, que les contábamos es la abreviatura de Cuerpo, Mente y Espíritu. Es un experto en neurolingüística y trabaja con esta organización que ya tiene más de 8 años de experiencia. Y vamos a hablar de otra lección que la tengo por acá, y es que los resultados los resultados dependen exclusivamente de uno mismo, ¿o no? Así es. A ver si lo puedo aclarar un poco más. No depender de los otros, de lo que hagan los otros, sino simplemente trabajar por uno y por el equipo y que las cosas se den. Sí, como te decía en el blog anterior, somos especialistas en delegar en otro mis propias responsabilidades. Somos especialistas en tal vez no asumir. Somos especialistas en juzgar o en decir, yo prefiero echar la culpa a esto, prefiero decir que es el clima el que no me permitió hacer esto, o se dañó el sistema para hacer aquello. Pero finalmente los resultados son 100% individuales. Los buenos o los no tan buenos, aunque prefiero no utilizar la palabra no tan buenos, porque finalmente todos son aprendizajes. Cuando yo asumo que cada situación, cada trabajo que hago, cada acción que hago en mi trabajo, desde cualquier ámbito, es un proceso de aprendizaje, en esa medida independiente al resultado que yo genere, en esa medida voy a poder y a tener la capacidad de hacer las correcciones necesarias para volver a hacerlo una vez y otra vez y otra vez. Dicen que ganando, si hablamos de las comparaciones con el fútbol, que ganando es más fácil corregir. Trasladándolo al mundo empresarial, en cualquier acción tú puedes tener la capacidad de corregir y en este caso reprogramar qué es lo que quieres hacer para poder tener un resultado que sea adecuado. Hay una que me llama mucho la atención, una lección empresarial, que es lo difícil no es llegar a la cima, sino dejar de subir. ¿Por qué usted llega a esa conclusión? ¿A partir de qué equipos? Bueno, yo coloqué este ejemplo a partir de España. España, creo que todos teníamos una gran expectativa de lo que pudiera ser porque venía con un rendimiento importante. Pero a nivel inconsciente puede pasar eso. Ya soy campeón del mundo, repetí Eurocopa 2 veces, ya estoy en un punto alto. Y resulta que ese punto alto se cayeron bastante rápido en la primera ronda del Mundial. Entonces no se trata de llegar a la cima, se trata de que cada vez nos programemos para adquirir un nuevo reto. Y en esa medida, aunque la frase de cajón, lo importante no es llegar sino mantenerse, ni siquiera es mantenerse, es poder generar un nuevo reto que me permita aprender nuevas cosas a partir de justamente esos programas que yo tengo en mi mente. No se trata de querer obtener más y más y más solo por ese hecho, sino se trata de retarse a uno mismo y más dentro de un contexto empresarial para que lo que yo pueda dar como ser humano esté en la capacidad de programármelo y de poder ejecutarlo y, bueno, tener resultados distintos. Y siempre retarse a uno mismo, ¿verdad? Es lo fundamental. Porque uno a veces piensa que hay que retarse frente a otras personas, pero no, finalmente la competencia es tan larga que al final es contra uno mismo. Mira, la opinión más importante en tu vida es la tuya. Y eso, insisto, para todos los que nos están viendo, no se trata de ego. Pero tú puedes elegir vivir tu vida basado en hechos o basado en opiniones. Si vives tu vida basado en opiniones, seguramente vas a sufrir muchísimo, porque los demás te van a decir, tú no puedes, tú sí puedes. Lo importante es vivir tu vida sobre tus hechos y sobre lo que está pasando contigo. En esa medida yo puedo entonces tener distintos resultados y puedo aportar verdaderamente a partir de mis propias capacidades, entendiendo por supuesto que puedo llegar a tener falencias que debo corregir, pero a partir de ese autoconocimiento. Claro, autoconocimiento. Miremos un poco el caso colombiano. Una lección podría ser dejar de hablar tanto y mostrar más bien los hechos, ¿verdad? Porque eso lo han elogiado bastante a Pekerman. Seguro, fíjate las ruedas de prensa de él, fíjate las convocatorias, fíjate el proceso. Es un proceso callado en términos de palabras, pero es un proceso que en términos de acción da muy buenos resultados. Y de hecho una lección empresarial aquí con la selección es fundamental. Si todos los televidentes recuerdan, este mismo grupo de jugadores estaba hace 2 años. Hace 2 años estaba Falcao, hace 2 años estaba James.
pero hace 2 años o un poquito más no estábamos en el lugar futbolístico en que nos encontramos hoy. Pero fíjate cómo simplemente una nueva programación, hablando de programación neurolingüística, un nuevo cambio de chip, un cambio de creencia, logra que estos jugadores se puedan medir a cualquier equipo del mundo sin el temor que enfrentaban hace muchos años. Sin el temor, sin temor, y siempre ir por la vida sin temor, ¿eso es una lección también empresarial? Mira, es una lección fundamental. Cada decisión que uno toma en la vida, corporativa o individual, siempre será la mejor decisión. Eso tal vez, Gina, no es tan fácil de entender, porque alguien me puede juzgar y decir, bueno, pero si la embarra, si no era por ahí, entonces no era la mejor decisión. No, resulta que si tú eliges un camino y por ese camino para donde vas, al final te dio un resultado que no querías, no es un fracaso, es un aprendizaje. Y ese aprendizaje te va a enseñar y te va a mostrar cómo irte por el otro lado sin miedo. Sin miedo. Finalmente, en la medida en que tú actúes, hay respuesta. Cuando hay miedo, generalmente no hay acción. Y una frase que yo utilizo mucho en mis conferencias es, el universo no responde a la inercia, no responde a la quietud. El universo responde cuando tú actúas y de esa manera obtienes resultados. Ven, ahí nos lleva en ese contexto a otra lección, y es que en cada problema uno puede ver una oportunidad, ¿verdad? Así es, cada problema es una oportunidad de generar algo nuevo. Y esa lección, por ejemplo, la tomé a partir del partido de Holanda y Costa Rica. Todo el mundo se sorprendió en el último cambio del técnico, que fue al minuto 120, porque cambió el arquero. Sí. Él enfrentó un problema y es el arquero que tengo, tal vez no sea el más experimentado para atajar penaltis, pero tengo uno que sí lo tiene. Es un problema, pero tengo la solución. Entonces no me quedo en el problema, sino que la enfrento, sino que la actúo. Y el caso de Van Gaal fue muy interesante porque hacer ese cambio pues le generó que este arquero tapara 2 penaltis y finalmente con eso eliminaron a Costa Rica. Cada problema es una oportunidad de aprendizaje y es una bonita oportunidad que nos da la vida para que abramos la mente, para que utilicemos todos los programas adecuados que tenemos y encontremos soluciones a lo que llamamos problema. Problema, en cada problema hay una oportunidad, hay que verlo como una oportunidad. Ahora, la ambición entendida como algo bueno, no sé cómo nos pueda explicar aquí esta lección para las empresas. ¿Hasta dónde la ambición? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo medir esto? Pues de hecho, fíjate que eso que acabas de decir es una creencia, porque la gente asocia la palabra ambición con algo malo. Sí. No, el contexto de la palabra ambición es el adecuado. Por supuesto hay que ser ambicioso. Seguramente lo que no hay que ser es codicioso. Entiéndase, hiero a otra persona con tal de yo estar en esa posición. Pero fíjate cómo las creencias aplican en el lenguaje. Ambicioso en el buen sentido. No, ambicioso es ambicioso en un único sentido. Y es bueno ser ambicioso. Y las empresas deben ser ambiciosas y las personas que componen las empresas deben ser ambiciosas. Es distinto y es claro que no deben ser codiciosos. Porque finalmente estoy quitando la oportunidad a alguien de. Pero si a través de mis propios recursos, a través de lo que yo sé, puedo lograr ascender, puedo lograr llevar a mi empresa resultados mucho mejores con ese nivel de ambición, pues fíjate que el resultado es distinto, como le pasó a Colombia, como le pasó a Costa Rica, que tienen un alto nivel de ambición. Ambición, muy bien. Ahora, se nos va acabando el tiempo, pero hay una que es bastante también interesante, y es que hasta último minuto se juega, claro, y hasta último minuto se pueden dar resultados en las empresas. Claro que sí, todos los televidentes deben acordarse que en este mundial muchos goles fueron marcados en el minuto 91, sí, en el 92 o en el 120 o en el 121. Y ahí cobra bastante fuerza la frase de que el partido basta que el árbitro pite. Y en las empresas es igual. Tú no puedes decir a mitad de mes en una empresa, ya no se hizo nada, ya estos 15 días que quedan ya no pasa nada, porque finalmente todo el desarrollo de un plan va hasta el último minuto y como se demostró en el Mundial, en el último minuto se pueden dar los mejores resultados. No quiere decir eso que dejes todo para último minuto. Sí, quiere decir quiere decir que actúas coherentemente, pero que no desistas hasta que el árbitro pite. Y el líder, ¿qué tan importante es el líder? En este caso, el gerente de la compañía, que él no sea el primero en doblar la mano, ¿no? Fundamental, eso es inteligencia emocional. Se trata de que no ejerza una jefatura, que es frase común, hagan, sino se trata de que ejerza un liderazgo, hagamos.
y que en la medida en que la compañía vaya saliendo adelante, sea él el que denote en un marco en el que no está solo, sino que está rodeado de gente muy buena. De hecho, el verdadero líder se rodea de excelentes personas. Bueno, pues qué buenas estas lecciones empresariales que nos deja el Mundial de Fútbol en Brasil 2014. Esperamos que hayan sido de su agrado, que puedan aprender bastante en sus empresas y, por qué no, para su vida personal. Le agradecemos mucho a nuestro invitado. Estuvimos hoy con Carlos Maldonado, presidente de CUME. ¿Dónde los pueden contactar por si alguien quiere saber algo más? Claro que sí, la página es www.cumeltda.com. Ahí pueden encontrar todos los servicios que hacemos. CUME, C-U-M-E. Correcto, C-U-M-E y la abreviatura de la palabra limitada. Limitada. Entonces repito, www.cumeltda.com. Bueno, perfecto. Muchas gracias por sus reflexiones y estas Gracias. elecciones. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes también muchas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Somos Cara y Sello de Cable Noticias.